Hola, ¿qué tal equipo? Bienvenidos de vuelta. En este ejercicio hablaremos de iluminación de exteriores de proyectos arquitectónicos. Este ejercicio lo he dividido para trabajar con dos formas diferentes de iluminación. En el primero haremos iluminación a partir del sol nativo de Corona o un Corona Sun, en el cual aplicaremos los conceptos que ya hemos trabajado previamente con las luces artificiales y veremos cómo aplicarlas a un proyecto arquitectónico. Y el segundo es a partir de iluminación desde una imagen o IVL. Veamos de momento qué es lo que tenemos nosotros entre manos. Esperamos a ver el interactivo y fíjense que realmente no hay nada. Si bien hay un par de luces, estas luces son solo del centro comercial, son luces artificiales. No hay mucho más que eso. Ahora, yo lo que deseo hacer es revisar un par de configuraciones de mi motor antes de seguir trabajando. Por ejemplo, rendimiento ya hemos dicho, quizás en pases máximo de trabajo para esto podría ser 8, se ve un buen número y pues básicamente eso. Quizás me aprovecharía que estamos acá y seleccionaría siempre renderice esta escena, ya que estaremos cambiándonos de una ventana a otra y eso nos va a generar incomodidad al momento de ver el feedback en la pantalla. Entonces, para crear el sol de Corona, lo que voy a hacer es irme hasta la pestaña de Add Corona Sun, que está en el toolbar de Corona, o en su defecto podemos venir a Creación, Luces, Corona, y está el Corona Sun. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia en este aspecto. Lo que voy a hacer es simplemente voy a desactivar esto y simplemente voy a tratar de colocarlo acá. Algo así podría estar bien, ¿vale? Solamente hice un par de clics para asegurarme de que quede en su sitio. Veamos qué es lo que obtenemos en este caso. Bueno, ahora que el sol está allí, sí, veo luz, veo sombra, pero esto no se ve en lo absoluto como nada natural. Eso es muy sencillo. Uno, si se dan cuenta, al fondo de mi escena todo se ve negro. Eso quiere decir que no hay un cielo creado. Entonces eso puede ser un problema básicamente porque para nosotros tener cielo o tener una capa de ozono básicamente nos permite a nosotros distribuir de manera más uniforme la iluminación. Entonces ya por acá sabemos que hay algo que no está bien. Con el sol seleccionado vamos a modificarlo y vean que tenemos una opción llamada agregar Corona Sky Environment. Simplemente un clic y voilà. Ya está funcionando de manera real nuestro cielo. La verdadera pregunta es ¿qué está pasando? Porque toda nuestra escena se ve en blanco. Es bastante sencillo de entender y vamos a hacer hincapié de manera más técnica cuando veamos sobre las cámaras, pero esto se debe a que nuestro render es un render lineal, por lo cual los que hemos hecho previamente tenían cierto tipo de ajuste de exposición con el cual yo les dejé preconfigurados para trabajar. Pero ahora mismo no sucede. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Pensemos que esto es una cámara fotográfica, por lo cual yo voy a ir acá donde está la postproducción y vean que tengo todos estos parámetros que están acá. Son muy sencillos de entender, los vamos a ver con mucha más detenimiento cuando hablemos sobre cámaras, pero esto es el valor de exposición real. Normalmente cuando son exteriores suele ser entre -3 y -4 y vean que ya esto que está acá luce muchísimo más natural. A partir de allí, compresión de los blancos o de los tonos más brillantes. Eso me va a ayudar a eliminar un poco el clipping que hay en ciertas zonas. Básicamente me ayuda a evitar que quede sobreexpuesta o quemados algunos sectores. Quizás 8 es mucho, jugaré con algo como quizás 2 podría ser de momento. Y listo, ya hemos configurado para que nuestro render se vea bien. Voy a mover mi cielo de Corona y vean que el feedback que estamos recibiendo en pantalla es prácticamente instantáneo. Por supuesto, esto varía de varias maneras, su ordenador, cuál sea el tamaño del frame buffer con el que están trabajando y todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del sol de Corona?
Igual que con las luces, ¿quieres que esté encendido o apagado? Si lo apagan, fíjense que no sucede lo que pasa con las luces. Desaparece el hotspot de la luz, pero el cielo sigue generando iluminación. Piensen que si hay un día muy nublado, dejamos de ver sombras dentro de o en los exteriores, pero sigue habiendo luz. Es básicamente porque el cielo se encarga, en este caso la capa de ozono, de generar una luz homogénea en toda la escena. Entonces yo lo voy a volver a encender de momento. Vean que tenemos unos tonos rojizos que se van generando en el proyecto y luego tenemos otros parámetros que son: ¿quieres que tenga un target, sí o no? Ya lo hemos visto. En este caso no les recomiendo que jueguen con targets. Si quieren agregar o excluir objetos de la iluminación, ya ustedes tendrán sus razones para jugar con ello. Y luego la intensidad. Podemos hacer que el sol sea mucho más intenso o mucho menos intenso. ¿Esto qué me ayuda? Fíjense que si bien el sol sigue presente y no ha cambiado en nada, las sombras que estoy obteniendo o el tono rojizo que arroja el sol es mucho menos evidente. De nuevo, esto me gusta a mí cambiarlo en el Light Mix. Siento que tengo un poco más de control cuando estoy trabajando con el Light Mix de Corona. Entonces voy a dejar esto de vuelta en cero. Un valor súper importante tiene que ver con el tamaño. El tamaño me permite a mí cambiar el diámetro del disco del sol. Si yo coloco 5, vean que ahora mi sol es mucho más grande. De buenas a primeras, esto no parece tener ningún tipo de efecto. Pero la verdad es, voy a cambiar un poco. Muy bien. Algo como esto estaría bien. Si logro ver mi escena desde acá, fíjense en cómo van desapareciendo las sombras. Esto que está aquí, realmente lo que me está diciendo es que el disco o el tamaño de mi sol va a generar sombras más o menos fuertes. Vean cómo se van difuminando acá. Mientras más pequeño sea el disco, voy a obtener sombras más fuertes. Mientras más grande sea el disco, algo como 20, fíjense que la sombra que está arrojando es muy difuminada. Y si yo vuelvo a ver esto que está acá en la pantalla, pues obtenemos un sol gigantesco. Quizás con un tamaño de sol así de grande, ojo, esto está muy exagerado, pero me va a permitir a mí para jugar con lo que quiero hacer ahora mismo. Quizás quisiera poder cambiarlo algo como por acá, ¿sí? Y luego disminuir su altura, quizás algo como, no tan bajo, como por acá. Y vean que acabo de obtener dos resultados diferentes. Uno, si bajamos o cambiamos la posición del sol, vean que cada vez se va obteniendo más un tono rojizo de atardecer. Ya esos parámetros vienen vinculados, yo no tengo que preocuparme por ello. Pero quería hacer algo como esto, quizás ahí estaría perfecto. Voy a cambiar nuevamente un poco la posición para que quede más allí. Eso ya ustedes tendrán todo el tiempo y la paciencia del mundo para hacer que queden bien. Quizás subirlo un poco para que me genere algo de sombra, algo como esto, ¿sí? Y ustedes podrán jugar con esto con un poco más de calma. Voy a bajar el tamaño del disco porque es muy grande. Muy bien, pero mantengo sombras. Puedo jugar ahora con los colores. Fíjense, tengo tipos de texturas. Yo puedo crear acá una textura para que el color del sol me genere cierto énfasis en, quizás, de nuevo, hablando sobre el aspecto artístico, puedo tener una textura que emule cierto tipo de iluminación o no. O puedo venir acá y decir, quiero hacer un input directo. Si yo hago esto, yo puedo hacer que la luz del sol, digamos que, no lo sé, por alguna razón quiero que sea verde. Y vean que ahora el tono amarillento que normalmente suele tener el sol viene siendo verde. Yo puedo ir jugando con esto para ciertos aspectos muy específicos. Quiero hacer que sea un tono rojizo porque quiero hacer una iluminación de atardecer bastante fuerte. Y luego lo que voy a hacer es quizás disminuir un poco la intensidad. Nuevamente todo esto yo lo puedo hacer a partir del Light Mix, que es lo que vamos a hacer más adelante. Voy a cambiar de nuevo a Realistic, cambio nuevamente mi intensidad. Y ahora, ¿cuáles son los siguientes parámetros? Bueno, si quiero que se vea directamente o no, puede ser que luego quieran reemplazar acá el cielo y colocar acá
un fondo en específico, pues pueden jugar con esto. Pueden jugar si quieren que sea visible en las reflexiones o en las refracciones. Fíjense al menos acá en el asfalto, si yo lo apago en las reflexiones va a dejar de aparecer ese reflejo allí. Nuevamente es una decisión propia. Quizás que creo que se va a ver más si lo pongo de este lado, sí. Si yo acá activo, vean cómo el sol está acá presente, y si lo desactivo desaparece. Lo regreso donde estaba hace un segundo. Vamos a ver. Ahí está, ¿sí? Y ya está. No hay mucho más que ver o hacer con el sol. Es muy fácil de configurar. Ahora, dijimos que lo último que íbamos a hacer era llevarlo al Lightmix y ver qué podíamos hacer. Vamos a detener esto rápidamente. Voy a tocar F10 en el teclado para configurar mi Lightmix. Generar un Lightmix y nuevamente voy a iniciar el interactivo. La ventaja de esto es que una vez que yo he generado mi Lightmix, tengo el cielo, tengo el sol y tengo las luces por separado. Digamos que yo quiero jugar quizás ya no con una luz de día. Yo puedo venir acá y decir, no, es que quiero que sea algo más estilo atardecer, con un sol que es muy rojo. Puedo venir acá y jugar con la temperatura del sol. Y puedo ir haciendo, bueno, es que ahora esto que está acá tiene un tono azulado muy fuerte. Y luego puedo seguir jugando con estos parámetros igual que como hicimos cuando estuvimos trabajando con el ejercicio del caballo. Entonces puedo venir incluso acá y jugar un poco quizás con un bloom y darle un aspecto un poco más dramático. Capaz este sol aquí así es muy intenso. Voy a bajarlo un poco más, algo como esto. Listo. Entonces fíjense que ya jugando con estos aspectos yo puedo darle cierta intensidad a mi escena o cierto dramatismo adicional. ¿Sí? Señores, la iluminación de día con corona es muy sencilla. Yo puedo regresar todos estos parámetros nuevamente a 1, o hacer que todos estos vuelvan a ser blancos como estaban hace un segundo, y fíjense que es así de sencillo iluminar con exteriores con corona. En la siguiente parte de este ejercicio tomaremos esta misma escena y jugaremos con una iluminación a partir de imágenes. Es igual de fácil, pero tiene otras versatilidades.